Ahí está. Bueno, la primera pregunta que te quería hacer es ¿cómo surge la idea o la aproximación a Alicia Guren? ¿Cómo llegas a tamaño personaje? Sí, llego un poco en forma indirecta, porque cuando pienso aplicar, cuando inicio mi militancia en la década del 80, yo soy de la generación de la postdictadura, digamos, ¿no? Digamos que sí venían de una experiencia militante en la década del 70, me traen a John William Cook, ¿verdad? Fundamentalmente la figura de Cook, es la que conozco, ¿no? La figura y la obra de Cook. Y bueno, de hecho, a principios de los 80, algunas editoriales reeditan la obra de Cook, o sea que los libros de Cook se conseguían en Buenos Aires en esos años, por lo tanto era una figura mucho más accesible. A través de Cook ingresa Alicia, inicialmente más como para mí, digo, ¿no? Como una figura importante, sin duda, por su historia, por su trayectoria, pero siempre como colocada en un segundo plano, ¿verdad? O sea que tardé un tiempo largo en darme cuenta de que la figura de Alicia, de ningún modo, era una figura secundaria, sino que era una figura con peso propio importante, ¿no? Una figura mucho más importante de lo que suponía no solamente yo, sino que el resto, incluso de militantes viejos. Es decir, creo que hay o sea, me di cuenta, ¿no? Que hay una subrepresentación de Alicia en el relato histórico, ¿no? Y esto es un problema de la militancia más cercana. Estoy hablando de investigadores o personas con un interés más estrictamente histórico. Estoy hablando de la propia militancia. Creo que hay una operación que subrepresentó a Alicia en el relato. Cuando hablas de la militancia en los 80, para hacer un pequeño paréntesis, ¿qué se puede decir? Porque siempre se habla del peronismo revolucionario de los 70, que ha dado tantísimos libros, pero se habla poco de la militancia en los 80. A veces se piensa que la militancia en los 80 en el peronismo era Menem o Cafiero, y había muchísimo más. ¿Qué se puede decir de esa militancia en los 80? Que es una militancia en un contexto bastante adverso, porque es una militancia que trae toda la herencia de los 70 y que empieza a intentar, digamos, ¿no? Una política más radical, una política más transformadora en un contexto adverso. Digo, no solamente por lo que había pasado en la Argentina con el peronismo, por lo que estaba pasando con el peronismo en la década del 80, digo, el peronismo estaba convirtiéndose claramente, digo, ya profundizando algunas tendencias anteriores, se estaba convirtiendo en una fuerza política, te diría, de tinte conservador, más allá de algunas expresiones socialdemócratas muy ochentosas, por otro lado, pero al margen de eso también procesos internacionales ponían en jaque todas las certezas anteriores. Es decir, fue un momento en donde esa militancia que provenía del nacionalismo revolucionario, que provenía de la izquierda peronista, tuvo que rehacerse también, ¿no? Ahí, por ejemplo, muchas organizaciones asumen perfiles más autónomos, abandonan estructuras partidarias más grandes, ¿no? Y comienzan a desarrollar organizaciones más chicas, muchas de ellas con arraigo territorial, digamos, ¿no? Y esto después va a tener con el tiempo consecuencias políticas en los años 90, fines de los 90, van a ser grupos importantes en la resistencia al menemismo, pero ya te digo, más bien ya constituidos por fuera de cualquier estructura partidaria, y hubo un momento en donde algunos pensaron que las propias estructuras del peronismo o de otra organización se podía encontrar algún espacio, digamos, no digo óptimo, pero sí por lo menos contenedor. Pero bueno, muy rápidamente se dan cuenta de que no, que las estructuras partidarias tradicionales no son contenedoras, y es allí donde se desarrollan distintas organizaciones, ¿verdad? Independientes, algunas grandes, otras más pequeñas, pero que
casi todas con algún laburo territorial, dándole mucha importancia al trabajo territorial, este, articuladas con algunas organizaciones sindicales muchas veces, bueno, algunas terminan siendo precursoras en la creación de movimientos de trabajadores desocupados, pero bueno, esto ya viene entrado a los 90, ¿verdad? Un poco la militancia de los 80 era esa, era una militancia, digamos, como yo te diría, se hablaba de una especie de peronismo revolucionario residual en la década del 80, la palabra residual no era una palabra muy, me da cuenta de una posición muy cómoda, muy feliz, ¿no? Residual era el resto, ¿no? Que era como lo que había quedado de, sin demasiada proyección, ¿verdad? Un poco eran esos espacios, y en esos espacios justamente donde se empieza a discutir un poco, no, se empieza a discutir, se vuelve a discutir la figura de Cuco, la figura de Alicia, ¿no? Como figuras inspiradoras justamente de una política que retomaba eras del nacionalismo revolucionario y también del marxismo, es decir, la vieja síntesis revolucionaria de los 70, ¿no? Alicia un poco regresa a eso también. ¿Qué, cuando vos decís vos militabas en intransigencia y movilización? No, yo no llegué a pasar por ahí. ¿Cuál fue cómo se llama la agrupación de militabas en los 80? Yo me fui los compañeros con los que yo tuve la relación provenían de lo que era el PB y la FAP, digamos, ¿no? En ese espacio, después hubo un momento ahí en donde estuvimos en la agrupación de Brunati, ¿no? Brunati fue un ministro importante de la gobernación de Cafiero, creador de una agrupación que fue el Encuentro Popular, con importante desarrollo en la localidad de Moreno. Era ese espacio, un espacio que incluso había participado a mediados de los 80, primero el Frente del Pueblo, digamos, y después en el Encuentro Popular. Era eso, digamos, era ese espacio, por lo menos en mi caso particular, ¿verdad? Pero estoy hablando de un espacio mucho más amplio que eso, ¿no? De otras organizaciones. El sanitarista Florial Ferrara no tenía vinculaciones, ¿no? ¿Cómo? Florial Ferrara, el ministro de Salud, no tenía vinculación con Brunati. Sí. Sale bueno, pensá que Brunati también fue uno del grupo de los 8, uno de los diputados que rompe con el mecanismo, ¿no? Estaba Germán Abdala, bueno, en fin. Pero bueno, ya ahí estamos en los 90, de hecho, ya había pasado un tiempito, y en ese momento ya Brunati había armado el Encuentro Popular. Abdala, un dirigente del carajo, digamos. Sí, claro que sí. Volviendo a Cook, a Alicia Guren y John William Cook. Bueno, la confección del libro, ¿cómo la sé? Como una vez que decís, bueno, se escribe un libro sobre Alicia Guren, ¿cómo se arma, digamos, el rompecabezas? Y bueno, ahí hubo algunos factores que contribuyeron bueno, a que yo asuma finalmente esa tarea, que fueron absolutamente azarosos. Uno, muy importante, fue mi relación con el hijo de Alicia Guren, con Pedro Catela. Pedro Catela, a quien yo conocí a partir de mi libro anterior sobre Cuco. A partir de la relación con Pedro, bueno, Pedro me comenta que existen muchos materiales desconocidos, un archivo que estaba en manos de Carlos Laforgue, un viejo militante, compañero de John y de Alicia, militante de ARP, ¿no? De la agrupación que habían fundado Alicia y John, y que bueno, en ese archivo había muchas cartas, básicamente toda la correspondencia de Alicia y otros materiales. Con el tiempo yo accedo, esos materiales van a ser donados a la Biblioteca Nacional, se constituye un fondo, que es el Fondo Kuke-Uren de la Biblioteca Nacional, pero bueno, antes de la constitución del fondo, o durante, digamos, al mismo tiempo de que se constituye ese fondo, yo accedo a una versión fotocopiada de ese material, ¿no? Entonces, ese es,
me parece un elemento fundamental, digamos, ¿no? Poder acceder a un archivo en donde todas las cartas de Alicia, toda la correspondencia de Alicia, política, familiar, desde la década del 50 hasta la última carta del 77, se podía ver, se podía conocer. Hasta ese momento lo único que conocíamos de Alicia eran sus libros de poemas, difíciles de conseguir también, algún artículo, algún ensayo publicado en alguna revista, y artículos publicados en Nuevo Hombre en los años 70. No había más que eso. Acá lo que aparece, ya te digo, son casi 800 páginas, están por publicar las obras de Alicia. Incluyen estos trabajos que te comentaba, pero la correspondencia básicamente, y son muchas páginas. Ahí hay un material muy, muy importante. El otro material importantísimo es el propio testimonio de Pedro, ¿no? De Pedro Catela es su hijo, y a partir del testimonio de Pedro, el testimonio de un montón de compañeras y compañeros de Alicia, los que pude entrevistar, y entonces a partir de eso, de esos testimonios y a partir de la correspondencia, bueno, así se fue armando un poco la biografía, digo, construyendo esta historia, digamos, ¿no? Cuando hablas de la correspondencia de Alicia, en las cartas Perón-Cook también hay cartas de Alicia Perón, ¿no? En la correspondencia Perón-Cook no figura ninguna, digo, en las que están publicadas no figuran cartas de Alicia, pero sí hay cartas de Alicia Perón. Hay varias, hay una muy famosa que es la carta abierta al general Perón, que se publicó en la revista Nuevo Hombre, por lo tanto fue una carta pública, ¿no? Pero se conocía esa básicamente. Hay más cartas, no recuerdo exactamente el número, creo que eran 6, son 6 cartas de Alicia Perón. Por supuesto Perón jamás responde, Perón no responde ninguna carta de las que escribe Alicia, por lo menos no tenemos ningún dato de que eso haya ocurrido, ¿no? Sí tenemos las copias que envió Alicia, porque bueno, Alicia guardaba copia de las cartas que enviaba, por suerte tuvo ese hábito, ¿no? Y después en la correspondencia lo que tenés, una parte grande de la correspondencia de Alicia es con Loewe, es con John. De hecho hay muchas cartas que son cartas que se envían de cárcel a cárcel, de prisión a prisión, cuando ellos están detenidos los dos, en el año 57, 56, 57, y parte del 58, se envían cartas, unas cartas extensas además, muchas cartas de Alicia, sobre todo porque después, bueno, John fuga de Río Gallegos, iba a Chile, y Alicia le sigue escribiendo. Entonces tenés muchas cartas de Alicia al bebé. Después tenés muchas cartas de Alicia a su familia. Alicia está en Cuba, plena revolución, incluso en el contexto de la crisis de los misiles, su hijo está aquí, criado por sus abuelos. Entonces hay toda una correspondencia familiar en un clima muy, muy especial, que es Alicia contando la revolución cubana, contando los logros de la revolución cubana, años 61, 62, coinciden con los momentos más importantes, si vos querés, digo, las dos declaraciones de La Habana, justamente, ¿no? La revolución declarándose socialista y demás. Bueno, y al mismo tiempo el riesgo de la invasión, y Alicia ahí contándole eso a su familia, y obviamente preocupada por su hijo, intentando de que su hijo se traslade a Cuba, bueno, en fin, cartas familiares, y después tenés las otras cartas a John de otro momento histórico, ya posteriores, de los 60, y después cartas a distintas figuras de la política argentina, a Esteban Rigui, a Agustín Tosco, a Atilio López, a Cámpora, en fin, figura de la política argentina de los 60 y de los 70. Es un material muy, muy valioso, muy valioso. Cuando se habla de los orígenes de Alicia Guren, los primeros poemas, Dios y el mundo y todos esos, tienen algún tufillo, alguna vinculación con el catolicismo. Hasta dónde, digamos, ella viene de cierto catolicismo y se va yendo hacia la izquierda. ¿Cómo es eso de Alicia? Ella su militancia en grupos nacionalistas de la década del 40. No, sí, de hecho tiene una relación con el padre Castellani, un cura muy, muy importante, jesuita en esos años, que además era escritor. Perdón que te También era un interrumpa. militante. Sí.
que sobre el padre Castellani, que lo nombraste, perdón la interrupción, pero es un personaje fascinante el padre Castellani. Nunca se ha escrito muy poco sobre él, pero era un tipo, un rarabi, digamos. Sí, 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 no, un personaje muy especial también, raro, ¿no? Extraño, un extraño personaje. Sí, no, bueno, no es casual ese vínculo con Alicia. Este, si vos o sea, me preguntás, durante mucho tiempo aparece esta figura de una Alicia católica. Creo que no es tan así. Por lo menos la imagen que yo tengo a partir de, bueno, de la lectura de los documentos y a partir de los testimonios, que tiene más que ver con su militancia en el nacionalismo de los años 40, y hay que pensar que ese nacionalismo, o en ese nacionalismo en los años 40, el catolicismo era un componente importante, te diría, digamos, ¿no? Estamos hablando no del nacionalismo tipo Forja, estamos hablando de un nacionalismo mucho más conservador, un nacionalismo más tradicional, y Galicia estaba ahí, en esos grupos. No estaba Marcelo Sánchez Orondo, por ejemplo, o la revista Cabildo. Me refiero a un nacionalismo de esas características. Bueno, en ese nacionalismo eh, el componente católico era fuerte, y yo creo que por ese lado viene, y más en la relación con Castellani, yo creo que por ese lado viene la asociación de Alicia con el catolicismo. Evidentemente hay un cristianismo en Alicia que además nunca, o sea, siempre estuvo presente, ¿no? Nunca juró Alicia de esa visión cristiana. Luego, los años 60, la vincula a expresiones mucho más revolucionarias y radicales del cristianismo, ¿no? A relación qué sé yo, con el grupo Cristianismo y Revolución, que era muy cercano al cuquismo, por otro lado. Pero Alicia arranca ahí su militancia, del nacionalismo, pasa rápidamente al peronismo, y ni bien emerge la figura del Perón, como pasó con muchos nacionalistas de esta tradición, ¿no? Que muy rápidamente al peronismo, y bueno, y el peronismo, a partir de la Revolución Cubana y a partir de los procesos, del proceso histórico argentino, digo, se da un proceso de radicalización que la lleva a asumir las posturas del socialismo, asumir el socialismo como proyecto y horizonte, ¿no? En realidad lo que tenemos ahí en Galicia, en el comunismo en general, es una síntesis política de distintas tradiciones emancipatorias, en donde hay elementos vinculados al nacionalismo revolucionario, elementos vinculados al socialismo y al socialismo marxista en particular, elementos vinculados al cristianismo de liberación, entre otros, quiero decir. Alicia expresa una síntesis de distintas tradiciones emancipatorias, Alicia y el cuquismo en general, ¿no? Así que bueno, un poco ese fue el recorrido. No es un recorrido además excesivamente original. Uno puede buscarlo, encontrarlo en otras figuras importantes que en los 70 fueron militantes revolucionarios y que arrancaron su militancia como hombres del nacionalismo más conservador en la década de 40, ¿no? Lejos el caso de José Ney, el caso de Rodolfo Walsh, ¿no? Es, el recorrido Alicia, que no son muchos tipos, me refiero a militantes funcionarios de los 70 que iniciaron su militancia en los 40 en grupos nacionalistas medio derechosos. Y era algo bastante habitual, ¿no? De hecho, bueno, otra generación también inició su militancia en Tacuara, por ejemplo, y después terminó en posiciones revolucionarias, claramente revolucionarias, guevaristas. Galimberti, por ejemplo. Galimberti. Sí, sí, no, muchísimos, incluso algunos con unas trayectorias más felices que la de Galimberti. El caso raro acá es que es una mujer, ¿no? Uno se pregunta, ¿y cuántas mujeres militaban en grupos nacionalistas? ¿No? ¿Cuántas mujeres tuvieron algún destacado nacionalista? No, que no hay. Es difícil nombrar una, ¿no? Eso también hace que Alicia sea un personaje excepcional, digamos, ¿no?
digamos, porque una mujer joven, ¿no? Jovencísima, porque era una mujer de 20 años, una chica de 20 años, militando en grupos nacionalistas en la década del 40, ¿no? Y ejerciendo alguna especie de liderazgo, y por lo menos en torno a la Facultad de Filosofía y Letras, en ciertos círculos, ¿no? de Buenos Aires, círculos político-intelectuales, si vos querés, o político-literarios, era realmente algo un poco, ¿no? Ahí había una especie de transgresión, ¿no? Por parte de Galicia. Sí, una cuestión, también un pequeño paréntesis, sobre Rodolfo Jorge Walsh. La militancia de Walsh en la derecha, digamos, hay un mito que dice que durante la Segunda Guerra Mundial tuvo simpatías por el eje. ¿Eso es cierto? ¿O es exagerado eso de que Walsh, su adolescencia No, fue... eso no, es una discusión. Lo que pasa es que militaban en la Alianza Libertador Nacionalista, digamos, ¿no? En un grupo en donde había figuras que podían hacer, eh, no, que podían aparecer, ¿no? Cercanas a esas posiciones, pero eh, yo, por lo menos en el caso de Walsh, no conozco ninguna adhesión explícita, digamos, ¿no? A ese tipo de regímenes. En el caso de Alicia tampoco. A ver, hay que pensar también que el nacionalismo, digamos, que el campo del nacionalismo era en la década de 40, estoy hablando. Después como que el nacionalismo va a empezar a definirse, ¿no? Hacia la década del 50, ya respecto del peronismo, un poco antes, pero ya respecto de la posición a tomar frente al peronismo empieza a dividir aguas del nacionalismo, de los grupos más conservadores, más ultramontanos, o van a empezar a diferenciarse de otros grupos nacionalistas que en su agenda van a priorizar ítems vinculados a la soberanía nacional, por ejemplo, ¿no? El nacionalismo económico, principalmente. En la década del 40 esto estaba más mezclado, es decir, las posturas nacionalistas que reivindicaban ejes o ítems que tenían que ver con aspectos más conservadores, convivían también con ítems de una agenda en donde lo importante era la defensa de la soberanía nacional, el nacionalismo económico, etcétera, etcétera. Todo eso tal vez estuvo más mezclado en un primer momento. Después no. Después es como que se deslindan, los grupos más conservadores además se articulan o se vinculan a la doctrina de la seguridad nacional, se vuelven pro-occidentales, pro-cristianos, incluso a nivel económico su discurso se acerca más al liberalismo, ¿no? En cambio, los otros nacionalistas, los que priorizaron cuestiones vinculadas a la soberanía, posturas antiimperialistas, van democratizándose y van izquierdizándose con el correr de los años. Yo creo que ahí está el punto de ruptura. Se ve claramente en los años 50, 60, 70, el nacionalismo de esos años. Lo que no es nacionalismo popular revolucionario es un nacionalismo ultraconservador. Filo nazi, filo fascista, filo franquista, filo falangista. En cambio, en la década del 40 está todo mezclado eso. Me parece que también hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que el nacionalismo del 40 era todavía como un caldo de cultivo del cual iban a surgir después distintas alternativas políticas. Los forjistas eran parte también de este caldo de cultivo nacionalista de la década del 40. Darío Jauretche, Calabrín. Lo que pasa es que para estos tipos que venían del radicalismo, los ítems más conservadores, los elementos del programa católico, ¿no? Que estaban presentes en el nacionalismo no les interesaban absolutamente nada, digamos, ¿no? Sí les interesaba la agenda económica nacionalista, el tema de la soberanía como tema central. Así que bueno, hay que tomarlo con pinzas eso, decir, bueno, un tipo que porque estuvo en el nacionalismo en la década del 40 necesariamente fue pronazi. No me parece que haya sido tan así, ¿no? Lo que no quita que muchos militantes de grupos nacionalistas de la década del 40 haya sentido alguna simpatía por el nazismo, por el fascismo, sobre todo por el fascismo. En el caso, justamente también es un tema
en el que también lo podemos embuir a Cook en los mediados de la década del 30, con Forja empieza a surgir el revisionismo histórico. El primer revisionismo, el de los Irasusta, un tufillo bastante denso, tenía ese, o sea, bastante fachos todos. Pero ese nacionalismo de los 40 también no es una caldo de cultivo para el revisionismo histórico. Nacerán los José María Rosa y compañía. Tal como vos lo decís, eso ya había arrancado con esa primera generación de revisionistas. Hay que sumarle ahí a Palacio, ¿no? A Palacio, el autor de la historia falsificada, que fue además amigo del Breve y fue diputado peronista, y siguió sustentando, y que provenía de un nacionalismo bastante conservador y reaccionario, por otro lado, y después se sumó al peronismo igual. Sí, el desarrollo de esa corriente historiográfica no va de la mano, si vos querés, de esos vaivenes de la historia argentina, tomando como punto de partida la década del 30, ¿no? Más allá de que uno pueda registrar antecedentes. Digo, esa corriente en realidad es una corriente que tiene su desarrollo en el contexto del país industrial, ¿no? Digo, entre 1930 y 1976. Después, obviamente, siguió existiendo la corriente, hay muchos que todavía se dicen revisionistas, pero a lo que voy es que ese fue su momento de auge. De algún modo también expresa todas las contradicciones, ¿no? Dentro del nacionalismo de todo ese tiempo. Digo, así como también podés encontrar, como encontrabas, expresiones de un revisionismo más clerical, más conservador, o incluso hasta filofascista en los años 30 y también en la década del 40. Ya después, avanzados los 50, el revisionismo adquiere otros perfiles, ¿no? Digo, la tradición más popular del revisionismo es la que más se consolida y después termina articulándose en los años 60-70 con lecturas marxistas, digamos, ¿no? Con el Colorado Ramos, digamos. Sí, tiene figuras que lo nutren de otras tradiciones, digamos. Un tipo como Puigros, que proviene del Partido Comunista, al sumarse al peronismo, a la adherir al peronismo, también termina aportando el revisionismo desde otro lugar, ¿no? Desde otra formación. O un poco más tarde, Laura Ortega Peña, que son los 60, Ortega Peña y Duarte, que también vienen de una formación más marxista y aportan al revisionismo. Los viejos forjistas que todavía estaban por ahí, el caso de Jauretche concretamente, bueno, en fin. Hasta, digamos, Me parece que el revisionismo, dejando de lado la discusión estrictamente historiográfica, se convirtió en los años 60-70 en digamos, una especie ¿cómo decirlo?, de construcción del pasado, de visión del pasado, que acompañaba, digamos, a un proyecto político, digamos, ¿no? Y eso me parece que es lo más interesante, es decir, esa visión del pasado era considerada como un instrumental indispensable para fuerzas que se proponían generar transformaciones profundas en Argentina, ¿no? Es decir, bueno, hace falta para cambiar el país, para cambiar la Argentina y cambiar el mundo y cambiar nuestra América, hace falta una lectura del pasado, ¿no? Necesitamos una lectura del pasado, necesitamos instrumentos simbólicos. Y el revisionismo jugó ese papel, con todos los matices que vos después puedas encontrar en el revisionismo. ¿Entiendes lo que digo? O sea, vos podés encontrar sí, una sí. discusión respecto de la falta de rigor historiográfico, académico del revisionismo, buscarle falencias al revisionismo y vas a encontrarlo un montón, de hecho tiene muchísimas. Pero me parece que si uno se centra en eso, deja de lado lo más importante, y el papel que juega el revisionismo como visión del pasado. Y es eso, básicamente, ¿no? Es una lectura. A ver, por ejemplo, yo siempre planteo, fue vicepresidente del Instituto Juan Manuel de Rosas de Investigaciones Históricas, por ejemplo, ¿no? O sea, una de las instituciones más representativas del revisionismo, donde había distintos revisionistas, todos rosistas además, y Cook tiene una lectura del pasado que es muy clásica, es muy ortodoxa, te diría, revisionista ortodoxa en algunos aspectos, y no se condice con las posturas que él asume en los años 60, donde es
un marxista, digamos, un marxista heterodoxo, gramsciano, lukáciano, digamos, ¿no? Entonces, vos ves, lees a Cook y le ves, por un lado, esa visión, ¿no? Marxista, heterodoxa, y después ves su visión del pasado, y es como revisionista clásica, en donde prácticamente no apela a ninguna categoría marxista para entender el pasado. ¿Se entiende lo que digo? Y hay Sí, sí. una contradicción, digo, ¿por qué, digamos? Bueno, entre otras cosas porque el revisionismo, así tomado entero, el paquete revisionista, era como un arma de combate, del combate cultural, ¿no? Básicamente contra la visión liberal de la historia, contra la historiografía liberal, vitrista, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, si entras en sutilezas historiográficas te perdés, me parece. Sí, igualmente digamos que a partir de la década del 80, post dictadura, como decía nuestro amigo Luis Alberto Romero, gana la historia profesional sobre la historia militante. Son categorías bastante de la derecha esas. Tiene que ver también con los 80, el dato es que vos no tenés una fuerza política, una fuerza social y política que esté disputando poder, claramente. Entonces, no aparece la necesidad de gestar un relato historiográfico que fundamente esa lucha. Lo que tenés son luchas fragmentarias, grupos que intentan reconstruir también su propia identidad, que intentan construir su imaginario, pero terminan siendo siempre imaginarios chiquitos, fragmentados, algunos muy lúcidos, no estoy cuestionando eso, porque bueno, yo creo que fui parte de todo eso de algún modo, pero digo, en los 70 vos tenías que esa visión del pasado era de alguna manera expresaba a una fuerza social muy general y un impulso transformador que bueno, eso no lo tenés en la década del 90, entonces tampoco parece en la década del 80 y el 90 eh, la necesidad de un imaginario historiográfico alternativo reclamado por parte de una fuerza social disruptiva. ¿Entiendes lo que digo? Sí, sí. También digamos que no, a nivel mundial lo que triunfa es otra visión de la historia, una visión mucho menos literaria de la historia, porque uno lo lee, no sé, a Las masas y las lanzas del Colorado Ramos y es una novela, es más novelístico y uno lee los textos que vienen de sobre todo después de los 90 de historia, es... Porque, a ver, vos tenés también, lees libros de algunos autores, si bien hay una tendencia a una historia más de teoría científica, bla, 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 digamos, hay una historiografía académica más literaria, entre comillas, qué sé yo, no sé. Me acabo de leer el libro de Enzo Traverso, que es sobre la revolución, que me parece que es un libro muy bueno, un libro excelente, y es un libro casi literario, te diría, ¿no? Y en la academia nadie lo rechazaría. No me parece que pase por ahí. O sea, digo, si bien la academia se ensañó en la década del 80 y el 90 con el revisionismo, obviamente con el revisionismo, la escuela liberal no tanto, eh, yo creo que la discusión pasa por otro lugar, digamos, ¿no? Pasa por la falta o la ausencia de una fuerza social, política, capaz de generar un imaginario alternativo. Si eso ocurre, seguramente ahí se crean condiciones para que surja una nueva lectura del pasado. Y al mismo tiempo también creo que es absurdo trasladar el revisionismo a la actualidad, digamos, ¿no? Es decir, creo que el revisionismo como visión del pasado, en alguna de sus principales posturas, digamos, quedó totalmente desfasado, digamos, ¿no? Es como un anacronismo historiográfico, me parece. ¿En qué cosas, digamos? ¿En su visión de la Revolución de Mayo te referís? Y a ver, el revisionismo siempre aposta. A ver, por ejemplo, el revisionismo, cuando se desarrolla, hay ciertos actores de la lucha de clases, por ejemplo, para decirlo en estos términos, que estaban presentes. Digamos, el revisionismo no da cuenta del capital financiero, por ejemplo. Sí, el revisionismo, aún en sus expresiones más radicales, sostiene cierta expectativa respecto del rol que puede jugar la Policía Nacional, digamos, en la Argentina. En fin, me parece que hay ciertas cuestiones que
si vos tomás las formulaciones revisionistas típicas de los 60 y los 70 y las trasladás a la actualidad, y te marcan te muestran un desfasaje. Y el revisionismo no da cuenta de ciertos procesos históricos posteriores a los 80, 90, y ahí me parece que hay cierta falencia, por lo menos en el grueso de los autores revisionistas, que muchos son viejos, digamos, no los que están hoy dando vueltas por ahí, o son de mi edad. Eso quiero decir, no creo que haya habido una renovación en la lectura revisionista, eso estoy planteando. El kirchnerismo tampoco les dio mucho lugar. Felipe Piña no es revisionista. El cristianismo hizo más como una cosa más folclórica, más esto, más un folclore medio berreta, medio superficial, ¿no? De una cosa más de divulgación, pero no tuvo el rigor político que sí tuvo el revisionismo en la década del 60 y el 70, digamos, ¿no? Digamos que, Sí, decime. digamos que a Tulio el Perindongui se sigue dando religiosamente, digamos, en las universidades. ¿Cómo? ¿Perdón? Que a Tulio el Perindongui lo siguen dando religiosamente en todas las facultades después del kirchnerismo, digamos, para ser capcioso, digamos. Y yo creo que ahí, respecto de... Digo, está bien leer a Jauretche, ¿no? Me parece fantástico, me parece que es una lectura imprescindible para el pensamiento argentino, pero eso, digamos, hay que entenderlo en su contexto histórico, digo, pensar que Jauretche te puede dar línea política para el presente o para el futuro, me parece que es un error, digo, Jauretche es un historiador interesante, un polemista, nacionalista desarrollista en algunos aspectos, digamos, tomarlo como una especie de línea política o línea historiográfica, hoy me parece que te quedas cortito, necesitas trascender eso un poco más a fondo, ¿no? Pero bueno, nada. Sin duda. Como última pregunta, justamente sobre Cook y el kirchnerismo, ¿cómo ves, cómo lo ha tratado el kirchnerismo a Cook, digamos? También con mucha superficialidad desde el punto de vista, ¿no? Como una especie de figura que de alguna manera también pertenece al puro pasado, ¿no? Convertirlo a Cook en puro pasado, no hilar fino, digo, no ver en Cook todo lo que perturba, ¿no? Todo lo que puede ser, porque bueno, de alguna manera Cook señaló tempranamente las limitaciones del peronismo, ¿verdad? Entonces creo que falta eso, ¿no? Falta una visión más profunda de Cook, pero bueno, esa visión profunda, en caso de ejercitarse, va a generar algún grado de contradicción. Por eso lo que predominó, me parece, es eso, la reivindicación más general, más abstracta, media folclórica, automática, ¿no? Casi, bueno, este tipo forma parte de este panteón, de nuestro panteón, con otros y con otras, y hay que reivindicarlo, y bueno, tal vez lo que dijo tuvo algún sentido hace 40 años, pero hoy no, y bueno, me parece que ahí está un poco la operación respecto de Cook, ¿no? Yo creo que en Cook hay elementos como para esto de que su visión respecto de las limitaciones del peronismo, digamos, parece, ¿no? La necesidad del peronismo de venir revolucionario en su momento para no convertirse en una fuerza conservadora o una fuerza de la moderación, digamos, ¿no? Eso estaba claro desde la década del 60 para Cuba. Bueno, con eso y dejo de grabar.